Jesús les habló de la oportunidad de aceptar y de vivir, o de rechazar y morir. También les habló de tres tipos de ingresos al reino de los cielos. El hombre se fue a la plaza desde muy temprano. Para la hora hebrea serían las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y dice que el primer gran grupo entró a la hora tercera, que serían las 9 de la mañana. El segundo grupo entró a la hora sexta, que serían las 12 del mediodía, a la hora en la que el sol está en su apogeo. Algunos entraron a la viña y por último hubo otro remanente de personas, los de la undécima hora, aproximadamente las 5 de la tarde, cuando faltaba una hora para que el día terminara. Y de una manera muy simple, lo que Jesús trataba de explicarles era que el reino de los cielos hay gente que entra en el ardor de la juventud, en la mañana de la vida, pero también hay un grupo de personas que ingresan en la madurez, en la mitad de la vida, en su pleno vigor, y por último los que ingresan en la undécima hora, en la sombra de la vida. En Apocalipsis se menciona 12 puertas. Una puerta está en la dirección al este, a la aurora de la vida, donde nace la mañana, refiriéndose a las personas que nacen desde temprano en el camino del Señor. Pero la otra puerta, la del oeste, la del poniente del sol, cuando casi la vida se le acaba, a todos los que nacen en la juventud, los que entran en la madurez de la vida y los que entran cuando casi la vida se les acaba, todos, pero todos son amados por el Señor y son recibidos en el reino de los cielos. Sin embargo, para los últimos, pareciera haber una ley de compensación que les retribuye lo que el profeta Bernard declaró: yo os restituiré lo que se comió la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta. Todos son amados de igual manera por Dios, pero los que entran tarde son recompensados. Para aquellos que tenemos desde la juventud la experiencia con Cristo, es un privilegio, pero hay diferencias con aquellos que entran tarde en el camino del Señor y vienen precedidos con una experiencia de vida. Son dos cosas diferentes. Una es experiencia de vida y la otra es vida con experiencia. El que viene en su haber con experiencias amargas, con dolores y sufrimientos, con sombras y conflictos y miserias, entran en la viña, pero con todo ese bagaje nefasto. Por el contrario, los que entran primero, los que logran, es una experiencia de vida victoriosa en Cristo Jesús. Y Jesús quería hacerles entender que siendo antes o después del momento en el que uno llega a sus pies, da igual y es lo mismo, pues el reino del cielo es oportunidad, es entrar, sea primero, segundo o tercero, o tal como entre, Dios lo va a recibir. Los obreros de la undécima hora, los de las 5 de la tarde, estaban allí en la plaza. Habían entrado los de las 6 de la mañana, los de las 12 del mediodía y los de las 3 de la tarde. Y al faltar una hora, el dueño de la viña fue a dar una última vuelta y fue conmovido a miseria. Tuvo compasión por varias razones. El beneficio de permanecer, primera razón. La primera es que los obreros habían permanecido en la plaza con sus palas y picos, esperando horas y horas, viendo pasar a unos y a otros con la suerte de ser elegidos y quedando ellos a la espera una y otra vez. El dueño de la finca quedó impactado, pues ese puñado de obreros había permanecido allí. Jesucristo una y otra vez en sus enseñanzas decía: permaneced, permaneced. El que permanece en mí y yo en vosotros lleva fruto. El que permanece en mi amor. Aquellos obreros de la undécima hora habían permanecido. ¿A dónde podían ir? ¿En qué otro lugar podían estar?
cuál era el lugar donde algo habría de pasar. Tal vez unos a otros se decían, volvamos a casa, vámonos, y algunos contestarían, es que si hay un lugar donde puede pasar algo, es acá, y solo acá. Si existe un lugar donde podamos ser escogidos, es solo este. Permanezcamos pues aquí, este es el lugar del encuentro, donde podemos hallar al dueño de la viña, y los obreros de las 11ª hora son hijos de Dios y saben permanecer en el lugar, que a pesar de que aún no han sido sanados, que aún no consiguen trabajo, que no han pagado sus deudas y que aún no han recibido nada, se dicen, ¿a dónde vamos a ir? Permanezcamos aquí, aunque no tocó ayer, aunque todavía no sea el día de hoy en el que el Señor me llame, permanezcamos en la plaza del encuentro. En algún momento el dueño de la viña vendrá por nosotros. Permanece. Los obreros de la última hora son los que permanecen aun cuando la vida se les está cerrando, aun cuando parece que el dedo no les está señalando. Lo que dijo Pedro, ¿a dónde iré si tú solo tienes palabra de vida eterna? Los obreros de la 11ª hora son los que todavía no fueron sanados, todavía no les cambió la economía, todavía no pagaron las deudas, todavía no consiguieron trabajo, pero aún no se desalentaron. Estos obreros tenían la certeza de que algo ocurriría. No fueron presas de la desesperación, permanecían con el optimismo en alto, allí con los palos y las palas esperando. Y si hay algo que afecta a la vida cristiana, es la gran falta de permanencia, el desánimo de no ver concretado lo que esperábamos, la tristeza de no entender lo que Dios todavía no lo hace. Vamos a enseñar el espíritu correcto. Y otro detalle de estos obreros era el espíritu. Los primeros tuvieron un contrato, dice el pasaje, que convinieron y pactaron con el dueño de la viña. Tanto trabajo, tanto presupuesto. Celebraron un contrato, un acuerdo de partes, el jornal era un denario. Es que hay obreros en la viña del Señor que entran por contratos. Te doy para que me des, te obedezco para que me bendigas, vengo para recibir. Y se establece una relación de contrato. Hago lo que tengo que hacer para que Dios me dé lo que me tiene que dar. Y estos solo son aquellos que se sienten frustrados, son los que vinieron a reclamar al Señor por los que habían trabajado tan solo una hora y habían cobrado lo mismo. Mas el Señor le respondió que a ellos no le tenía que importar, pues se les había cumplido el trato que habían acordado. Por el contrario, los obreros de la 11ª hora no tuvieron acuerdo ni contrato. A estos lo único que les interesaba era trabajar en la viña y dejaron a criterio del dueño la remuneración o el beneficio otorgado conforme a lo que él le placía. ¡Qué diferencia! Lo único que les interesaba era trabajar. Y Jesús dijo, en el reino de los cielos hay hombres y mujeres de estos dos tipos, los que entran por lo que Dios le puede dar y esperan retribución, y cuando esto no ocurre se fastidian con el Señor, con la iglesia, porque se suponen que habían pactado con Dios. Si vengo a la iglesia, si me convierto, se supone que me tiene que sanar, que tiene que bendecirme, pero los obreros de la 11ª hora vinieron por el privilegio de amar a Dios y adorarlo sin pedir retribución alguna, solo buscando servirle y amarle, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El reino de los cielos es la oportunidad de aceptar y ganar, o de rechazar y perder. Es también para todas las edades, primera hora, mediodía o cuando el día reclina. Y es como los obreros de la 11ª hora que supieron y quisieron esperar y permanecer. Fueron las palabras de Jesús, los últimos.
será la primera. Conclusión, estemos siempre listos y atentos para escuchar el llamado, para que cuando se produzca respondamos sin impedimentos y así podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios te bendiga.